Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, un aporte súper importante y puntual sobre las inspecciones. Ahora vamos a complementar por medio de un ejercicio práctico dentro de la herramienta, por medio de un checklist. Entonces, aquí me encuentro en el centro de ISO Tools. Acá vamos a ingresar a uno de los aplicativos de ISO Tools. Vamos a ingresar, por ejemplo, a este, que es proceso de automatización. Vamos a hacer un checklist para que nos cargue un poco. Vamos a hacer un checklist, por ejemplo, con un programa de preoperación de maquinaria pesada. Ya, vamos, permítame un segundo acá. Mientras Edgardo va seleccionando las fechas de la aplicación, comentar que la aplicación de ISOTools para gestionar inspecciones en terreno funciona también off-net, es decir, sin conexión a Internet. Por lo tanto, esto es un atributo muy importante a la hora de que ustedes puedan realizar inspecciones en terreno en lugares de difícil acceso a una conexión a Internet. Edgar. Listo, entonces indicamos el nombre del checklist. Vamos a escribir checklist área X o área mantención puede ser. Vamos a mantención. Y ya una vez teniendo el nombre, el programa y la unidad junto con la fecha, clicamos en aceptar. Al clicar aceptar, aquí nos va a solicitar el responsable, es decir, la persona que va a realizar ese checklist. Acá en este caso, bueno, tenemos el cargo de consultor y aquí tenemos unos usuarios. Ya, digamos que dentro de la herramienta también se pueden ejecutar varios, pueden ser, se pueden seleccionar varios cargos, se pueden seleccionar varios usuarios. Ya, en este caso tenemos una lista pequeña, pero para hacer el ejercicio vamos a utilizar, por ejemplo, a Pérez Marcela. Acá también nos va a desplegar la fecha prevista que podemos también interactuar con ella. Podemos elegir la fecha que creamos conveniente en este caso. Clicamos en aceptar. Acá este cuadro, digamos que es donde se va a enviar el mail de la persona responsable, en este caso Marcela Pérez, para que le llegue el correo, le va a como que, bueno, mira Marcela, tienes este checklist por ejecución, para que se entere, para que tenga el conocimiento de que tiene un checklist para elaborar. En este caso, bueno, ya tenemos la persona responsable de la programación. Acá voy a hacer una prueba acá. Vamos a intentar ingresar desde el móvil, porque también se puede hacer desde el móvil, como comentó Marcelo anteriormente. Por medio del móvil se puede, dame un segundo. Por medio del móvil se puede hacer a lugares bastante, de pronto que no tengan como conexiones a internet, que de pronto sea una faena en este caso. Entonces vamos a ver si intento acá a esto. Ok, vamos a ingresar acá. Perfecto. Aquí voy a entrar dentro de la aplicación de ISOTools que se llama ISOTools Checklist, que aquí es donde yo puedo ingresar con mi usuario y puedo buscar el registro donde me fue solicitado el checklist. En este caso, Marcela Pérez va a ingresar acá en el Demo Chile, que es el que tenemos el ejemplo, y clicamos en Nuevo Diagnóstico. Acá en nuevo diagnóstico nos aparece la fecha del diagnóstico que fue la que digitamos hace unos minutos y el evaluador Marcela Pérez. El código de la maquinaria, bueno, digamos que esto es una parte importante porque aquí es donde se va a identificar qué tipo de maquinaria se va a evaluar. Ya en las diversas organizaciones tenemos digamos que se maneja un inventario con codificaciones de los equipos. Entonces, en este caso es súper importante tener en cuenta el código de la maquinaria para realizar dicha evaluación. Entonces acá vamos a habilitar y aquí voy a escribir el número del código, el número de la máquina. En este caso vamos a elegir MQ03. Ya, una vez teniendo el código de la maquinaria, validamos para ver si este no, nos deja seguir, porque en este caso cuando se va a agregar el mismo código, en este caso MQ03, y no es accesible, no les deja ingresar, es porque hay un checklist abierto con respecto a esa codificación. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos este eléctrico tableros de control. Vamos a clicar que todas cumplen y vamos a hacer uno donde no cumplen. Y vamos a ver las especificaciones. Vamos a hacer que todas cumplen.
Y siguiente grupo, que serían las luces, vamos a escribir también que todas cumplen, a clicar, todas cumplen. Y en el siguiente grupo, aquí donde dice nivel de aceite de motor, vamos a clicar que no cumple. Acá tenemos, digamos que la facultad o podemos hacer comentarios. Por ejemplo, se detecta fuga de aceite, en la parte inferior del motor, por ejemplo. Ya clicamos acá en OK. Y aquí también podemos agregar una foto. Aquí no nos va a aparecer el check de la foto. Vamos a tomar la foto aquí en nuestra pantalla para hacer el ejemplo. Aquí no, bueno, si la foto quedó de pronto no quedó muy bien, aquí nos va a salir la basurita que es eliminar y el chulito o el check que es aprobar. Ya en este caso, cliqué en el check y nos aprobó. Ya también podemos adjuntar video aquí arriba en con este botón se pueden adjuntar video que lo va a redireccionar a nuestro celular. Ya, listo. Ya una vez teniendo la foto y el comentario, vamos a seguir hacia abajo y vamos a clicar en que que todos cumplen. Vamos a clicar en chulo acá, en el check y siguiente grupo. Ya una vez teniendo el siguiente grupo, aquí un momentico. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que cuando se va a asociar, cuando se vaya a hacer el checklist, hay que asociarlo al código que tenemos representando en la herramienta de ISOTOOL. Por ejemplo, acá tenemos impresión de máquina pesada MQDC002. Acá en el checklist nos va a aparecer los diversos códigos, pero hay que tener en cuenta el MQ002. Espera que nos cargue. Listo, ahí tenemos la tarea asociada. Entonces, acá abajito, acá en la parte inferior, nos aparece la parte guardar y cerrar y guardar. Cuando clicamos en guardar es que nos quiere decir que podemos guardar todo lo que hemos realizado, pero podemos seguir en cualquier momento, seguir con la inspección. Y guardar y cerrar nos indica que ya guardamos todo lo que hemos realizado, pero ya va a quedar cerrado. Entonces, en este caso vamos a guardar y cerrar. Y listo, ya una vez guardado y cerrado, voy a minimizar acá para hacer el ejercicio. Ya no, se nos va a visualizar en el checklist actualizando. Permítanme un segundo, vamos a esperar que se nos actualice. Ok, vamos a actualizar. Vamos a ver si se nos visualiza. Efectivamente, aquí se nos visualiza el checklist. Acá en el checklist asociado, que es inspección de máquina pesada, aquí podemos visualizar el diagnóstico. Podemos hacer visualización del diagnóstico, que cuáles cumplen, cuáles no cumplen. Podemos ver el porcentaje de cumplimiento, la persona que lo realizó y la fecha y la hora. Ya, vamos a cerrar acá y también podemos descargar el archivo. Vamos a clicar y aquí podemos ver la misma información, pero ya por medio de una descarga. Listo, ya una vez teniendo ya el checklist para, digamos que el que no cumple, aquí nos va a solicitar un plan de acción. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar el plan de acción? Aquí clicamos en cualquier columna, claro, y accedemos al proceso. Ya una vez accediendo al proceso, aquí nos va a aparecer la foto de la evidencia, que esto fue lo que hicimos hace unos minutos, la foto de la evidencia, el grupo en la cual se vio la no conformidad o el no cumplimiento de esta, y aquí nos va a aparecer el código, nos va a aparecer todas las especificaciones. Ya acá abajo, en la parte del plan de acción, que es el segundo punto, la segunda fase, para agregar un plan de acción debemos añadir tarea y aquí clicamos en plan de acción hallazgo maquinarias. Acá nos va a desplegar una información que es la descripción de la actividad. Por ejemplo, vamos a hacer seguimiento a la fuga de la maquinaria, por ejemplo. Ya acá tenemos un inicio de actividad y un término de actividad. En este caso vamos a elegir la fecha de hoy y que la revisión termine mañana, por ejemplo. Acá la revisión, la periodicidad de acción, bueno, aquí es algo bastante importante. Aquí digamos que se pueden elegir las impresiones diarias, mensual, anual, semanal, quincenal, mensual. Se pueden elegir varios puntos.
Ya, pero en este caso voy a elegir que no voy a hacer una periodicidad de acción para que se me refleje una sola vez, que sería el término de la actividad. Entonces aquí el responsable, podemos elegir las personas responsables que tengamos en nuestra organización. Acá en este caso voy a utilizar a Pérez Marcela, que es la que estamos eligiendo como ejemplo. Esperemos que nos cargue un poco el sistema y nos dirigimos hacia la parte inferior y acá nos va a aparecer el seguimiento. Ya, acá el estado nos va a aparecer pendiente. Tenemos una fecha planificada que es la fecha de hoy, la fecha límite, que es decir que Marcela tiene hasta el 14 para realizar el plan de acción. Ya una vez teniendo este plan de acción, a Marcela le va a llegar un correo, claro, a todas las personas que tengan un plan de acción pendiente les va a llegar un correo, digamos que comentándoles que tienen un plan de acción a elaborar. ¿Ya? Para hacer la ejecución de la elaboración del plan de acción, clicamos en cualquier columna y acá nos va a desplegar el seguimiento de la fuga maquinaria. Acá salen unos 3 puntitos. En los 3 puntitos podemos realizar un comentario. Aquí elegimos la fecha. También se puede interactuar con la fecha. Se elige un comentario. Vamos a escribir que se revisa maquinaria y no presenta fugas. No presenta fugas, por ejemplo. Y no presenta fuga. Podemos adjuntar evidencias también. Aquí voy a hacer un ejemplo. Voy a juntar un documento Word. Y acá abajo nos sale el estado y clicamos en cerrada. Una vez clicando en cerrada, acá nos va a aparecer el comentario, el responsable del plan de acción, la fecha del comentario y el documento. Acá podemos visualizarlo, podemos descargarlo también. ¿Ya? Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y clicamos en el plan de acción. Para cerrar el plan de acción, clicamos en el lápiz. ¿Ya? Y otra persona digamos que se va a encargar de revisarlo. ¿Ya? Entonces ahí se pueden interactuar con muchas fases. Aquí en este caso tenemos el plan de acción. Aquí va a haber una persona que va a verificar. Ya esta persona va a indicar si el plan de acción cumplió con el objetivo de la eficacia de la maquinaria con respecto a la fuga o no. En caso de que no cumpla con el hallazgo o con la eficiencia del plan de acción, se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo, claro. No cumple, ok, vamos a hacer otro plan de acción hasta que sea eficaz, hasta que cumpla y se clique que sí cumple y se hacen las observaciones en este caso. Ya una vez teniendo las observaciones, teniendo todo listo, completamos la fase. Ok, aquí nos arrojó el cierre, pero bueno, aquí aclaro que en el checklist también se pueden agregar personas que aprueban el plan de acción, personas que verifican, también se puede manejar el mismo término, también se pueden elegir varias personas para poder realizar el plan de acción, se pueden hacer varias acciones y también se puede ya, al obtener ya todas esas verificaciones y aprobaciones, se puede llegar al cierre. Digamos que como tal es el ejercicio de cómo se realiza una inspección, en este caso de preoperación de maquinaria pesada. También recalco que acá también, bueno, como comentó Marcelo, se puede hacer de forma offline también, ¿ya? Y para revisar todos los diagnósticos, también podemos ingresar en la página del radar, acá donde están todos los checklists asociados a nuestro requerimiento, en este caso la inspección. Acá nos va a salir las ejecuciones, que son 3 en este caso. Ya podemos revisar los diferentes diagnósticos. Ya este fue el que se realizó hace unos segundos. Aquí podemos revisar los resultados de que fue el mismo que se puede descargar dentro de la herramienta. La evidencia, se puede revisar las observaciones, entre otros. Y también se pueden revisar el historial, que puede ser también otros que hayan hecho anteriormente en fechas full antes, y pueden revisar también las estadísticas, el informe, entre otras cosas. Entonces, este sería el ejercicio práctico dentro de nuestra herramienta con respecto a la inspección del checklist.